Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 14 del libro del profeta Isaías, los versículos 12 al 21 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Arrogancia y destino del tirano. Arrogancia y destino del tirano. Va a ser la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán: ¿cómo puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Los reyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, cada cual en su propia tumba, pero tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil, como un cadáver pisoteado bajo los pies. Serás arrojado a una fosa común con los que murieron en batalla. Descenderás al abismo y no te darán un entierro apropiado, porque destruiste a tu nación y masacraste a tu pueblo. Los descendientes de una persona tan malvada nunca más recibirán honra. Maten a los hijos de este hombre, que mueran por los pecados de su padre, que no se levante para conquistar la tierra y llenar el mundo con sus ciudades. Bien, para esta porción leemos que debe sobrevenir la ruina total a los que no cesan de pecar. Dios los hará cesar. Debe ser derribado y descender al sepulcro. Este es el destino común de los tiranos. La gloria verdadera, esto es, la gracia verdadera, ascenderá con el alma al cielo, pero la gloria vana descenderá con el cuerpo a la tumba. Hay un final para esto. Puede haber regocijo si se niega el derecho a ser enterrado en aras de la justicia. Mateo habla de ello en el capítulo 12. Pero si esto es como justo castigo al pecado, denota que los pecadores impenitentes se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. Muchos triunfos debe haber en su caída. Dios trata con los que perturban la paz de la humanidad. La recepción del rey de Babilonia en las regiones de los muertos indica que hay un mundo de espíritus al cual van las almas de los hombres al morir. Esas almas conversan entre sí, aunque nosotros no tenemos nada que ver con ellas. Y la muerte y el infierno, indudablemente, muerte e infierno para todos los impíos que caen de la altura de sus vanaglorias de este mundo y de la plenitud de sus placeres. De todo esto aprendemos que la semilla de los malhechores nunca será renovada. La ciudad real debe ser destruida y abandonada. Así se ilustra la suma de destrucción de Babilonia en el Nuevo Testamento en Apocalipsis 18, versículo 2. Cuando un pueblo no se limpia con la escoba de la reforma, ¿qué puede esperar sino ser barridos de la faz de la tierra con la escoba de la destrucción? Pero ¿cuál ha sido la razón de su derrocamiento? Como siempre, la soberbia
antecede a la caída. En primer término, este trozo describe al rey caído del siglo VII antes de Cristo. La terminología es demasiado fuerte que vemos o se ha interpretado en estos versículos una descripción de la caída de Lucifer y el origen del pecado en los lugares celestiales. Si hacemos un comparativo entre esta porción y Ezequiel 28, entenderemos mejor el origen del mal y del maligno. Tal vez a lo largo de la historia estos versículos se apliquen a personajes a lo largo de la historia de la humanidad. Y hay atributos que pareciera que están describiendo a alguna persona en específico. El cuadro de la segunda parte del versículo 16 al 21 es el cuadro de un funeral. Al contemplar el cadáver, los asistentes manifiestan la duda de que se trata del gran rey y profetizan la eliminación de su descendencia. El desarrollo de esta canción, de este himno, presenta el tema de la caída del rey de Babilonia a la caída del que se fortalecía, Satanás o Lucifer mismo. Es evidente una referencia a Satanás por la descripción que Cristo da en Lucas 10:18 y por lo inapropiado de las expresiones de Isaías de capítulo 14 versículos 3 y 14 en labios de nadie que no fuese Satanás. Esto lo podemos comprobar en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Este lucero, hijo de la mañana, fue arrojado del cielo por aseverar con orgullo su propia voluntad por encima de la de Dios. Los versículos 13 y 14 registran las notorias afirmaciones de Satanás en su desafío a Dios. Al final, será echado al Seol, siendo objeto de asombro. Los habitantes del Seol se maravillarán de que el que ejercía tal poder haya ido a parar tan bajo. Y pensando o teniendo solamente un pensamiento acerca del rey de Babilonia, la canción menciona que mientras que la mayoría de los reyes yacen en tumbas magníficas, a él se le niega un entierro decente. Para él no habrá monumento y la línea real, sus hijos, serán cortados. Entonces, la arrogancia y destino del tirano. Con su fuerza militar, este rey había subyugado a las naciones, incluyendo Fenicia, Filistea, Egipto, Moab, Edom, Sicilia, gran parte de Judá y el norte de Arabia, pero también se debilitaría como la estrella de la mañana. La brillantez de la estrella en el amanecer se desvanece súbitamente cuando sale el sol. Sennacherib, debido a su gran poder, pensó que era semejante a Dios, pero aquí, mediante un dramático contraste, se dice que estaría en la tumba. En el antiguo cercano oriente, los reyes tenían un poder supremo y muchos de ellos fueron deificados por sus súbditos. El pueblo, haciendo un canto sobre este tirano, lo describió adjudicándole características divinas, ascender a los cielos por encima de las estrellas y ser entronizado en el monte del testimonio. Es una expresión que evoca la creencia de varios pueblos semíticos de que Dios vivía en el monte Safón, monte del testimonio. Mediante su ascenso al monte que estaba por encima de las nubes, pretendía hacerse semejante a Dios, el Altísimo. Por supuesto que el lenguaje que se usa es hiperbólico. Con todo, sería derribado hasta el Seol, hacia el abismo, que es sinónimo de la tumba. Nada lo salvaría de la muerte ni de la descomposición del sepulcro. Hay también en estas líneas, en estos versículos, una lección que deja la muerte del tirano. Una lección que debía aprenderse de la muerte de este grande es que todos los reyes
Sin importar lo invencibles que parezcan, desaparecerán de la escena. El pueblo contemplaría la suerte de Sennacherib, encontrando difícil de creer que alguna vez había hecho temblar a todos, devastando ciudades y tomando presos a muchos pueblos. En su muerte no se le daría un entierro decente como muchos reyes que yacen con honra. Él sería totalmente cortado, muerto por la espada, y su cuerpo muerto hollado. Ese monarca fue asesinado por sus hijos Adramelech y Sarecer, que no pudieron gobernar en su lugar. No crecerían para heredar la tierra, porque tuvieron que huir para salvar la vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 37. Aquí el rey es sombra del poderío y el ensalzamiento orgulloso. Baja al Seol, a la región de ultratumba, donde las sombras de tantos otros reyes que le han precedido se levantan para recibirle, asombrados que también Babilonia cayese como los demás imperios, y entonan esta endecha: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. En su poético contexto, estas palabras se refieren al rey de Babilonia que quiso sentarse en el monte de los dioses, pero muchos expositores ven aquí una ilustración del orgullo y de la ambición de Satanás, quien por soberbia y ambición cayó del sublime lugar angelical. Este es el final de la falsa ambición. Este es el final de todos estos orgullos que ha presentado este ser. Entonces, puesto que la estrofa empieza con la palabra lucero, se refiere también a este Lucifer. Algunos lo toman directamente como la caída de Satanás. Una lectura de esta porción sostendría que en el menor de los casos es solo típicamente satánica, porque el tema de la canción es todavía el rey de Babilonia. Entonces, como hoy en algunos casos se usaban en varias naciones los nombres divinos para sus reyes, pero ellos seguían siendo humanos y lamentablemente mortales. El que fue más ilustre de todos ahora es una lección objetiva sobre la retribución. Debemos pensar que todos los reyes de todos los imperios a lo largo de la historia han sido derrotados, han sido llevados a desgracia. Y vemos aquí a un emperador de una nación orgullosa renunciar a su carácter divino por una cadena de desastres a su propia vida y a su nación. Vemos aquí que incluso dice su descendencia no estaría para gobernar. Este rey sería barrido, este rey sería eliminado totalmente. Hay una arrogancia y destino del tirano, porque este mismo hombre fue sacudido y nada le sirvió para permanecer en el lugar que se había puesto. Hay una lección también que pareciera que habla de este ángel caído, Satanás. Satanás fue un ángel llamado Lucero o Lucifer, que enamorado de su propia belleza cayó en el orgullo y en una sobreestimación de sí mismo. Su rebelión se manifiesta en las 5 acciones dirigidas contra Dios. En 5 fases declara que tomará el lugar del Altísimo. El versículo 13 y 14 vemos estas acciones. Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos, seré como el Altísimo, se decía a sí mismo. Los versículos 15 al 20 revelan que a Dios pertenece la última palabra, al responder al Altísimo de la siguiente forma: Satanás, tú serás echado en el infierno,
Te contemplarán, es decir, harán un espectáculo contigo. Hablarán de ti, es decir, se mofarán y te maldecirán. Serás echado de tu sepulcro como cadáver y estarás solo. La última palabra de Dios sobre Satanás aún es aplicable a cualquier reto, a cualquier persona que intente hacer esto contra el pueblo de Dios. Estos versículos tienen también este doble significado. Todavía formaban parte sobre el rey y se puede aplicar a cualquier rey en el mundo. El lenguaje muestra, sin embargo, que también es aplicable a este ángel que quiso o que creyó que podía ser como Dios. Así que se vuelve también una lección que debía aprenderse de la muerte de este hombre. Todos los reyes, sin importar lo invencibles que parezcan, desaparecerán de la escena. Los pueblos verán cómo caen estos reyes poderosos, cómo aquellos que habían hecho temblar a todos, que habían devastado ciudades, que habían tomado presos a los pueblos, caen. Y en su muerte muchos de estos reyes no tienen entierros decentes, son presas de la ira y del escarnio por parte de aquellos que gobernaron. Y el segundo tema, la caída de este lucero, este hijo de la mañana, presenta al tirano más que a su opresión. En la primera parte vimos lo que provocaron y en esta segunda parte vemos la persona. Se toma como ejemplo la rebelión de Satanás. Es la historia del orgullo y de la caída. Se refiere a cómo entró el pecado en su persona. Cayó de la gracia. Este ser que tenía señorío sobre los demás y luego cayó a tierra. Luego fue expulsado. No hubo más en él algo que pudiera ser admirable. Una de las ironías que presenta es que quiso ser semejante a Dios. Quiso ser exaltado cuando su trabajo era servir, cuando su propósito era servir en las manos de Dios. Cayó hasta lo más profundo de la fosa. El que pensaba poner su trono por encima de las estrellas, no solamente ha caído del cielo a la tierra, sino que ha caído incluso a las profundidades con toda su gloria. Se le llama lucero, Heilel en hebreo, o hijo del alba, Ben-Sahar. Algunos piensan que aquí lo más importante es la ilustración del orgullo y la ambición de Satanás. Estos dos elementos en nuestra persona pueden crear grandes problemas, orgullo y ambición. Quien por soberbia y ambición cayó de un lugar sublime a los lugares más profundos. Este mensaje se aplica, por tanto, a este lucero de la mañana, a este ser. Y lo más interesante es preguntarnos cómo ha podido un lucero de tal magnitud convertirse en un pedazo de barro putrefacto. Ha caído más un ser humano de estos lugares y poder a un abismo de vergüenza de la misma forma. Dice, se inclinaban hacia ti los que te ven, te contemplan ahora asombrados, diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra,
que sacudía los reinos. ¿Quién habría imaginado que iba a parar en esto? ¿Hubo un hombre a quien la muerte produjese un cambio tan tremendo como a este? ¿Es posible que este hombre, que hace pocas horas parecía tan grande, parezca ahora tan horrible, tan despreciable? Al final, en el versículo 20, el profeta nos da la consecuencia de todos sus actos. Dice: no será mencionada para siempre la descendencia de los malignos o malhechores. Los príncipes de la monarquía babilónica eran unos malhechores y por consiguiente habían de llevar su infamia como blasón deshonroso de su linaje. Los caminos del pecado carecen de prestigio. Se predice aquí la ruina total de la familia real junto con la de la ciudad regia. La familia real será completamente extirpada. A los medos y persas que van a ser empleados en esta obra destructora se les ordena que cuando hayan dado muerte a Belsasar, preparen a sus hijos para el matadero. Nabucodonosor había ordenado la muerte de los hijos de Sedequías, y por esta iniquidad suya a sus descendientes se les paga con la misma moneda, para que no se levanten ni posean la tierra, no sea que hagan en su tiempo tanto daño como hicieron sus antepasados en sus días. La providencia de Dios vela por el bien de las naciones más que lo que nosotros percibimos, pues hace que mueran tempranamente algunos que, si viviesen por más tiempo, harían daños incalculables. La interpretación que podemos hacer a esta porción se refiere al rey de Babilonia, se refiere a el rey y a Satanás, el verdadero poder detrás del rey de Babilonia. Se refiere solamente a la caída de Satanás de su posición prominente delante de Dios. Pero dentro de todo esto, sin lugar a dudas, hay enseñanza para nosotros. Caíste del cielo, se dice de este ser. Caíste de esos lugares donde pensaste que era tu lugar natural. El lenguaje poético de este versículo describe la aspiración de esta estrella brillante a subir a la cima de los cielos y su extinción antes de que salga el sol. Este es un resumen apropiado del propósito fallido del rey de Babilonia, quien deseaba tener el dominio eterno de todo el universo. En lo más alto te encontrabas, junto a las estrellas de Dios. Se describe a la estrella que quiso ser más grande que otras estrellas. En este lenguaje altamente poético, Isaías describe a un rey cuyo anhelo de gloria es ilimitado. Quiso estar junto al monte de testimonio. Es una alusión a la montaña mitológica que está pensada para que se reúnan las deidades celestiales. Pensó para sí mismo: seré semejante al Altísimo. Es la más ultrajante y arrogante de los deseos. Incluso los reyes han pensado superar al Dios mismo, un término para el Señor que se usa a menudo en conexión con las naciones del mundo es el Altísimo. Pero fue llevado hasta el Seol, fue llevado hasta el lugar de deshonra, hasta este lugar fue que descendió. El lucero, el hijo de la mañana, es el nombre usado. Y si tomamos este ejemplo como una realidad, este lucero desaparece al amanecer. Este lucero desaparece en su gloria en cuanto los primeros rayos del sol empiezan a pintar el firmamento. Cuán efímeros se vuelven todos los pensamientos, cuán débiles se vuelven todas sus fuerzas, que con los simples rayos del sol desaparece su gloria y su majestad. Así que si estamos pensando en estos personajes, ya puede ser Sennacherib, Nabucodonosor, reyes que llegaron a una gloria
inimaginable, que incluso sus pueblos los consideraron dioses. Estos reyes pensaron gobernar el mundo, pero el pecado de Satanás y Babilonia fue la soberbia. La soberbia está en contra de Dios y tendrá como resultado su castigo. Israel, el pueblo de Dios, cometió el error de ser muy orgulloso para depender de Dios. Y nosotros también somos vulnerables a cometer el mismo error. Cuando la soberbia hace presa de nosotros, muchos desastres pueden venir. Cuando nosotros permitimos que la soberbia habite en nuestro corazón, cuando permitimos que la soberbia haga espacio en nuestra mente, en nuestra vida, puede ser desastroso. Si estamos pasando por estos episodios de soberbia, reconozcamos nuestras limitaciones, reconozcamos nuestra dependencia a Dios, reconozcamos que por nuestras propias fuerzas no podríamos sustentar nada. Es tiempo de acercarnos a Dios. Será tiempo para llegar al trono de gracia y reconocer que nuestro orgullo ha estado sobre nosotros, que nuestro orgullo se ha puesto sobre nuestra cabeza y que ha hecho presa a nuestra vida. No dilatemos, porque la soberbia es uno de estos pecados que lleva de esos lugares en los cuales nos hemos considerado a la tierra y aún más abajo. Estamos dispuestos a acudir a Dios reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, aquellas cosas que hemos hecho mal. No dependamos de nuestra propia gloria, dependamos de la gloria de Dios. Reconozcamos nuestro lugar y estemos dispuestos a ser guiados a Dios en todo tiempo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor, que nos permites observar tu gloria, que no hay más nadie encima de ti, que tú eres el Altísimo, el Señor de señores, el Rey y Gobernador de todo el universo. Padre bendito, gracias porque siempre eres bueno, Señor, y nos permites observar por medio de tu gloria, Señor, que todas las cosas están bajo tu mando, que tú gobiernas, Señor, sobre todo el universo y sobre todo, Señor, que también permites que nosotros, aunque pequeños, podamos seguir, Señor, dependiendo de ti y reconocer que todas las cosas son hechas por ti, para ti y para tu gloria. Padre bendito, Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas. Permite, Señor, que todos aquellos deseos de soberbia, pensamientos de soberbia, Señor, sean eliminados de nuestra mente. Que sea de continuo en nuestro pensamiento agradarte y alabar tu bendito nombre. Padre bendito, gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Ponemos en tus manos este día, Señor. Permítenos ser útiles en tus manos, pero sobre todo, Señor, alabarte y glorificarte porque eres el único merecedor de ello. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.